genial o no es genial? Yo le hubiera dado el pase, pero por lo visto a Pibe y compañía no les convenció del todo. Lo que sí convencieron fueron muchísimos sevillanos, algo normal, teniendo en cuenta que Sevilla es la provincia en la que más aspirantes se han presentado, concretamente 180. 30 de ellos aún siguen en competición, pero solo uno tuvo la suerte de tener como madrina a la algareña más famosa del mundo. Sí, hombre, que sabéis quién es. Bueno, voy a Dos Hermanas a darle una sorpresa a un chaval que se llama Jesús, que es muy fan mío y que se presentó ayer a los castings de la copla. Lo que pasa es que el jurado no estaba muy convencido y le dijeron que se volvieran a presentar hoy. Buenas tardes, me llamo Jesús Sepúlveda. Esta senda de eterna amargura. Hay una cantante que en el programa empezó con una voz para pregonar melones y mira luego cómo ha terminado. Tú estás también para pregonar melones ahora mismo. No, ya. ¿Tú eres un fan de Laura? Fu. Eres adicto a Laura, ¿no? ¿Qué te han dicho? Que ni sí ni que no, que venga mañana otra vez por la mañana, que estaba muy nervioso y me temblaba la voz. Bueno, pues ya estoy aquí. Le vamos a decir que somos de publicidad, para que no se huela la sorpresa, que a mí me gusta más este morbillo. Publicidad. Ha colado. Hola. Dios mío. Me gusta mucho cómo eres porque es que eres muy graciosa y cantas muy bien, tienes mucho arte, coño. Y yo qué sé, nos parecemos también un montón. ¡Vámonos! Vámonos para adentro. ¿Estás preparado, Jesús? Para hoy. Te lo juro yo. Pues venga. Pues venga. El mismo día en que te perdí. Mira, ha empezado bien, no está nervioso. En que te perdí. ¿Qué ha aprendido de mí? ¿Qué ha aprendido de mí? ¿Qué más quieren? Es que está todavía más verde que cuando Laura entró con las acatordas. Ay, le estoy viendo muy mala pinta. Tienes todavía que prepararte mucho más para poder entrar en este programa. Ay, que le han dicho que no puede ser. ¿Cómo que no? Esto, espérate. ¿Qué te están diciendo? Que yo he venido a dar gas esta mañana. Que me levanto a las 8 de la mañana. Si este hombre se aprendió las canciones de mis vídeos, ¿qué le estáis exigiendo? ¿Te han dicho que no? ¿Te han dicho que no? Creo que le hayan dicho que no. No, venga. Digo, No. ¿Qué hacemos con la afinación, Paquete. Laura? ¿Qué hacemos? La como una afinación se Laura. aprende, la afinación se aprende. Somos reyes, pero del desafine. Pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo sentimos, hija. Yo no podemos admitir a este muchacho todavía. Se tiene que preparar. Para el que viene. No pasa nada. Un abrazo de Laura Gallego y Jesús y ya nos vemos en septiembre. Muchas Venga, gracias, muchas guapa. gracias. Oh, eso es lo mejor que me llevo de aquí. Vamos, que aparezca esta muchachita en mi casa, vamos. Eso ha sido lo mejor. Y haber pasado, no haber pasado, eso ya es lo de menos. Yo las quería conocer a ellas y ya está. The war machine springs to life, opens up one eager eye. A esta hora, Sanlúcar la Mayor es la localidad andaluza con más arte por metro cuadrado y también con más tensiones. El jurado ha empezado a dar sus veredictos en esta segunda fase del casting y, como es lógico, los nervios están de punta. Solo los 15 mejores aspirantes estarán la semana que viene aquí cantando en directo para hacerse un hueco en Se Llama Copla. A los eliminados solo les queda el consuelo de haber vivido una experiencia única, porque participar en los castings es una auténtica aventura. Sobre todo para una chica de Granada que cuando se metió en este lío no podía ni imaginarse la que se le venía encima. Pues estoy aquí, acabo de llegar a los castings de Granada, estoy en la puerta de atrás del hotel, parece que he hecho algo malo aquí escondido y voy a darle una sorpresa a una chica que es fan mía. Estoy aquí en la puerta de los castings, así que yo voy a pasar para adentro, vamos a preparar la sorpresa que tiene que salir de 10. Detrás de la luna está el jurado y ahora va a entrar la niña y en el momento menos esperado saldré yo a darle la sorpresa. Mi nombre es Estefanía Rojas Barnés. Ya ha entrado, ahí está.
Al museo sevillano iba a diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael. ¿Te hubiera gustado ser concursante de esta segunda edición? Sí, para conocer a la gente que ha habido, que este año ha sido, creo yo, que la mejor. ¿A quién te hubiera gustado más conocer? A Miguel Ángel Palma y a Laura Gallego. Es que son los dos que... Pues mira, Estefanía, yo te voy a decir una cosa. Me la han traído aquí. Madre mía, qué alegría que llevo. No sabía si llorar, reír o pegar botes. Yo no sabía cantar. Estefanía, cántate un poquito de Trinidad y que Miguel Ángel te ayude, a ver. A ver si los convencemos, ¿no? Y ha salido, me ayuda a cantar. Y por las tardes como una rosa en los jardines que hay en la entrada. Estefanía, teníamos dos noticias para ti, una buena y otra mala. La buena la tienes abrazándote y la mala es que te tienes que preparar más. ¿No pasa al siguiente? Dice, a ver, esto no puede ser. No puede ser. La muchacha tiene toda la ilusión Mira, del mundo. Miguel Ángel, milagros como el tuyo no pasan todos los años. Aunque no me hayan escogido, pero es que me lleva una alegría muy grande de haberlo conocido. Tú te tienes que preparar. Si no te dejan pasar este, para el año que viene. Los milagros existen. Muy grande, míralo, si está aquí de verdad. Me han dicho que no, porque es verdad, me ha tenido que salir a ayudar, me lo han sacado ahí como el que no ha querido la cosa. Pero que a mí me da igual, que me lo han traído para el año que viene, yo vengo otra vez a cantarle si quiere. Si es casi tu fan, ¿qué quieres? Pues yo de aquí para adelante que seas tu fantasma. Ay,